Muy buenas noches, estimado público, nuevamente en nuestro programa de Tu Espacio. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de la estandarización, desde el estándar comercial. La comercialización de bienes inmuebles. Exactamente, de bienes inmuebles. Así es. Y bueno, para eso tenemos a nuestro invitado especial. Tenemos dos grandes invitados especiales el día de hoy. Y bueno, nos vamos a permitir primero, en el orden, vamos a presentar al maestro Marcelo Salles Verges, ¿verdad? Marcelo. Muy bien, Marcelo, me voy a permitir dar su currículum. Es licenciado en Derecho, estudió del 61 al 65, tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene otros estudios como diplomado en Bienes Raíces, Centro de Actualización Infonavit, también, tiene certificaciones en diversos estándares de competencia laboral en materia inmobiliaria, tiene docencia, desde su inicio a la fecha catedrático en el Máster de Comercialización de Bienes Inmuebles en la Universidad Anáhuac, desde su inicio a la fecha catedrático en la Maestría de Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo algunas publicaciones, edición del año de 1975 acerca del contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos, ¿sí? También tuvo otra edición del año 1976, instrumentos para la administración de inmuebles, otra edición del año 1994, nuevo manual para la autoadministración de condominios, asesoría, otra edición del año 1995, manual de consulta sobre los contratos de arrendamiento inmobiliario, habitacional y comercial, legislación, jurisprudencia y aspectos prácticos, otra edición de 1996, primera reimpresión de 1998, diccionario del negocio inmobiliario, ¿sí? Otra edición del año 1999 acerca de condominios, otra edición en el año 2006, diplomado para el intermediario en la comercialización de bienes inmuebles, no, pues bastantes, bastantitos. Otra edición en línea, manual de habilitación para participar en el proceso de evaluación con fines de certificación con base en el estándar de competencia laboral ECO 133, asesoría en materia de crédito de vivienda. Otra edición en línea, manual de habilitación para participar en el proceso de evaluación con fines de certificación con base en el estándar de competencia laboral ECO 110, asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Cargos gremiales, estuvo como presidente de la sección Distrito Federal de la AMPI, ¿sí? En el año de 1986, también estuvo como presidente nacional del AMPI en el año de 1987, es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ciudad de México, miembro del Consejo Consultivo Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, miembro propietario por el sector empresarial ante la Comisión Consultiva Regional del Distrito Federal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, vicepresidente del Enlace Inmobiliario de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Bueno, pues Marcelo tiene una amplia experiencia en lo que es el sector inmobiliario y hoy vamos a platicar acerca del estándar de competencia de los bienes inmuebles. Y también, Marcelo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es para nosotros es un honor el tenerte aquí. Y bueno, también me voy a aprovechar para presentar a mi compañero conductor Federico Sobrino Bracamontes. A partir del día de hoy estará con nosotros en nuestra programación de todos los lunes de 8 a 9, será nuestro conductor. Federico, muchísimas gracias por aceptar esa invitación de tenerte aquí con nosotros. Por lo tanto, Marcelito le va a dar la patada a Federico en un rato. Sí, donde bueno, también la participación de Federico ya en el siguiente programa daremos a conocer un poquito más acerca de su currículum, de su experiencia y demás, que nos va a ayudar precisamente a que nuestro programa sea un poco más dinámico en el sentido de, en cuanto a conocimientos y demás, y cosas que estamos viviendo día a día en el sector inmobiliario. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a ambos. Federico, pues bienvenido.
Tu programa. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar el día de hoy con Marcelo, ¿no? Y bueno, Marcelo, pues vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué es el estándar de conocimientos o el estándar que se maneja hoy para la sección de bienes raíces? Bueno, mira, Héctor, antes de entrar propiamente en el estándar, sí me gustaría mencionar que el profesional inmobiliario debe de estar muy consciente que el ejercicio ha cambiado. Últimamente, en los últimos años, ha habido una serie de cambios legislativos, tanto federales como locales, que establecen una serie de obligaciones nuevas a cargo del profesional inmobiliario y que debe atenderlas, y para estar en capacidad de hacerlo debe de prepararse tomando capacitación y debe de certificarse. Son las dos conclusiones primeras que llegaríamos. Hemos tenido cambios, por decir algunos nada más, toda la legislación en materia de operaciones, como popularmente se conocen, de lavado de dinero, toda una legislación en materia de extinción de dominio, todo esto federal, cambios fiscales muy importantes en la actividad inmobiliaria, y a nivel local ha habido dos temas interesantes. Uno, que está en gestación, el reglamento de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, que establece una serie de obligaciones y responsabilidades del inmobiliario, y cambios muy severos que se han hecho a la legislación en materia de condominio, donde se establecen muy claras responsabilidades, se aumentan las responsabilidades del administrador de condominios. Entonces todo eso nos lleva a la necesidad de la capacitación y de la certificación para acreditar esa capacitación. Ok, perfecto. Y bueno, y Marcelo, ¿qué crees tú que vaya a suceder en un corto tiempo? Porque bueno, hemos estado viendo que esto está por autorizarse, o que ya se llevó ¿a dónde fue? ¿Dónde llevaron la asamblea? A la asamblea. Esto de la certificación del asesor inmobiliario, pero no se ha dado, o sea, ya llevamos más de ¿cuántos meses sin haber un año ya, prácticamente más de un año que lo hemos venido diciendo, ya iba el lobo, pero pues no llega el lobo, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué va a suceder? Bueno, la ley ya fue publicada. Ok. Lo que no ha sido publicado es el reglamento, pero ese lobo se ha ido afilando los dientes. Cuando no ha salido el reglamento, la ley que ya fue aprobada ha tenido como 3 modificaciones, y esas modificaciones cada vez establecen mayores responsabilidades para el inmobiliario. O sea, ahí va. Es un lobo lento, pero insisto, los dientes, los colmillos se los está afilando. O sea, pues sí nos van a agarrar, no de sorpresa, pero sí ya no tarda mucho tiempo en el que yo pienso que no, porque no tendría objeto estar haciendo las modificaciones. Pero a ver, Marcelo, se me ocurre algo, y bueno, gracias por ser mi padrino. Mucho gusto, Federico. Tú eres mi maestro y amigo desde hace ya algún tiempo. Se me ocurre algo, y ahorita decías algo interesante e importante. Yo como inmobiliario, si me sujeto a esa revisión, me sujeto a ciertas responsabilidades que hoy no tengo. ¿Y por qué no me sigo por la libre si se está afilando los colmillos del lobo? Bueno, claro, habrá siempre quien se vaya por la libre, ¿no? Pero bueno, el grueso del gremio es gente que trata de cumplir con todas las disposiciones legales, trata de brindar los servicios dentro de los parámetros de legalidad, de profesionalismo importante, que es importante para lograr la tranquilidad y la seguridad de la gente. La gente utiliza los servicios de los inmobiliarios que le dan confianza. Entonces, pues el cumplimiento de la ley es parte de ese proceso para lograr la confianza. Entonces es necesario prepararse, es necesario certificarse para poder
brindar el servicio en la mejor forma. Porque además de todo, todos los cuerpos legales que hemos mencionado tienen sanciones. Entonces, en un momento dado, si te flaquea un poquito la determinación, claro, pues a lo mejor llega la autoridad y te recuerda que no hay que flaquear y te hace cumplir a forcios, ¿no? Ese sería el comentario. Oye, pero perdón que te interrumpa, Marcelo. Oye, pero ¿va a haber alguna difusión acerca de todo esto, de que la gente se tendrá que certificar todo asesor inmobiliario, toda inmobiliaria, para que realmente ahora sí que el cliente final esté enterado realmente de todo esto? O sea, ¿tendremos realmente algún plus los que somos asesores inmobiliarios en cuanto a esto? Bueno, en realidad una campaña en forma no ha habido desgraciadamente, pero es a nosotros hacerle valer al cliente ese plus que tenemos, que nos distingue de los demás. Una de las obsesiones del inmobiliario siempre es que el Estado nos dé una licencia para poder ejercer, y creo que la mejor licencia que puede haber es que tú le brindes el servicio completo al cliente, es decir, que tú tengas conocimiento que estas nuevas disposiciones existen y las manejes y le des cumplimiento a lo que establecen esas disposiciones. Híjole, ojalá sí sea, ¿no? Pero mira, yo un poquito, no estoy muy convencido del todo en el sentido, te voy a decir, de que comentaba Federico, ¿no? O sea, ¿qué será más conveniente, no? O sea, si no va a haber nada que me obligue o que me ponga en mismas circunstancias que los demás, pues me puedo ir por la libre, ¿no? Bueno, tanto el vendedor como el inmobiliario. Y en lugar de estar frente al lobo, mejor me quedo de coyote. Te quedas de coyote. Exacto. El problema es, insisto, que hay sanciones. Es, por ejemplo, si tú no haces las notificaciones correspondientes como inmobiliario en relación con las operaciones de lavado de dinero, que popularmente se conoce como lavado de dinero, pues va a haber sanciones. Va a haber sanciones para ti y va a haber sanciones para tu cliente. Y va a haber otros medios por los cuales la autoridad se va a enterar, que son los notarios. Entonces la autoridad pues ha triangulado de tal manera en que todo el mundo avisa. Sí. Pero si uno no avisa, pues se sabe que no avisó. Ahora, extinción de dominio. Si en un momento dado tú no tomas las providencias para que en un arrendamiento, para que en un contrato de compraventa con reserva de dominio haya toda la posibilidad de tener un control de la persona que ocupa el inmueble, pues si la de malas sale una persona dedicada a actividades ilícitas, pues en un momento dado va a haber sanciones no solo para ti, sino para el propietario, el cual puede ser incluso privado del inmueble. Igual con el pago de los impuestos, vaya, pues los impuestos cada día son más gravosos, cada día se reducen más los beneficios en favor de la gente que se dedica a las actividades inmobiliarias. Pero volvemos a lo mismo, si en un momento dado, en una revisión, en un requerimiento, resulta que no le has dado cumplimiento, pues ¿qué va a pasar? La autoridad te va a sancionar. No, y estoy de acuerdo con eso. Yo lo que voy es cómo amarrar y cómo hacerle ver al cliente, sí, al vendedor, al propietario del inmueble que se va a vender, en este caso, que se vaya con un asesor certificado, ¿no? Pues en el instante que llega y investiga cómo son tus servicios de comercialización, hacerle valer estos aspectos que le van a dar una seguridad adicional que con otro tipo de gente no va a tener. Sí, lo que pasa es que como todo, el cliente al final busca lo más barato. Ese es el error. Bueno, entonces, ahí ya es un problema de los inmobiliarios. Creo que ahí estamos los tres de acuerdo. Y el problema ha sido que no hemos sabido vender debidamente nuestros servicios. Así es. Ese es el problema. Bueno, eso sí es un problema, porque la gente piensa, desconfía naturalmente del intermediario en la comercialización de bienes inmuebles.
Y ese es el error, porque cada día es más compleja la función. Ya no es nada más poner un anuncio y estar en tu cama rascándote la pancita y esperar que suene el teléfono y llegue un cliente corriendo con el dinero. Y si a esto le agregas todavía el marco en el que estamos viviendo ahorita, desgraciadamente en nuestro país, un marco que se caracteriza por un bajo crecimiento económico. El PIB ha crecido muy poco y no es este año el único, para atrás, que es un periodo en que ha habido mucha pérdida de empleo formal, ha aumentado el empleo irregular y ha disminuido el empleo formal, y ha sido golpeado en los segmentos pues donde está toda la actividad, es decir, los segmentos tanto populares como los segmentos de clase media. Entonces todo esto lleva a que el mercado tenga reacciones diferentes, y una de ellas es indiscutiblemente que hay el gran problema: hay más oferta que demanda. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, sí. Mira, yo te voy a decir, y tocas un punto muy interesante que además creo que puede ser la catapulta para el sector inmobiliario, y lo quiero poner aquí en la mesa. Hace unos días se hizo algún anuncio, sobre todo del recorte presupuestal, con base en que las reformas en materia de energía, pues desgraciadamente quedaron invalidadas debido a los precios del petróleo, y el gobierno federal mismo está volteando a ver nuevamente al sector vivienda como el que puede llegar a salvar el barco, en el sentido de que hizo recortes en general, pero por ejemplo los subsidios para vivienda no los recortó. Entonces creo precisamente que lo que dice Marcelo en este momento es un dato muy importante, que los inmobiliarios nos debemos poner las pilas para precisamente, debido a una circunstancia desafortunada, podemos nuevamente volver a tomar ventaja sobre otros sectores en México, no solo a nivel Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y creo que es muy importante lo que dice Marcelo, avalando la profesionalización de los inmobiliarios. Y lo vemos, por ejemplo, en cambios, por usar un ejemplo, el Infonavit representa el 60% de las hipotecas de este país. Entonces el Infonavit ha sacado una serie de programas de crédito que tienen por objeto alentar no solamente los mecanismos tradicionales. Un gran cambio que se ha presentado buscando la densificación del uso del suelo es la vivienda vertical frente a lo tradicional, que era la vivienda horizontal. Vemos que hay esfuerzos en renta, cosa que antes no existía. Hay planes específicos para jóvenes, hay planes específicos para madres solteras, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se está buscando diferentes canales, diferentes alternativas que, como dice Federico, tienen por objeto alentar la generación de vivienda. Ya no la tradicional, esa que estaba a 3 horas de distancia, etcétera, sino ya una vivienda intraurbana que aproveche los servicios, que aproveche muchas cosas. Entonces es importante, ese es un cambio interesante. Así es. Sí, no, y digo, o sea, indudablemente, o sea, yo sigo insistiendo que la profesionalización del asesor inmobiliario es importante, sí, pero sí, también no ahora sí que no quito el dedo del renglón. ¿Qué va a pasar con esa competencia desleal en el sentido de comisiones, todo eso? Yo creo que debería haber una regularización, una regularización en cuanto al esquema de comisiones, ¿no? Que todo el mundo cobre eso, y que realmente lo que entra en juego es la capacidad que tenga el inmobiliario. Eso sería ideal. Si se puede regular una comisión, ¿complicado? No solo, te voy a decir, no solo complicado por el gremio, sino la propia ley. Tú te vas a la ley de antimonopolio, en donde te dice que tú no puedes fijar una comisión en detrimento del mercado. Y ya hemos tenido ejemplos en ciertas asociaciones en donde ha habido multas millonarias precisamente por eso. Por fijar eso, por tasar eso. Entonces, por un lado, y es lo que nos pasa mucho a los inmobiliarios, dices, bueno, por un lado tengo que cumplir con esta ley, pero al cumplir con esta ley violo esta otra, y entonces, bueno, a veces son como rompecabezas con
no solución o con muy poca solución porque las piezas no encajan. Exacto. Ahora, gente que se va por la libre, gente irregular, coyotes, como decías, siempre los va a ver. Yo no les Invariablemente, ¿cierto? Yo no les dije así. Esa es la que usted dijo, señor. Era la analogía del lobo, ¿no? Sí, Por ejemplo, del lobo. Entonces, esa gente siempre va a existir. Ahora, yo insisto, no es a través de la expedición de una ley, no es a través de una autorización y un permiso que dé el Estado para trabajar como se va a solucionar. Se va a solucionar con calidad, con conocimientos, con honestidad, frente a los otros. Entonces, siempre vas a encontrar el que cobra 1 o 2 de honorarios o de comisión, como popularmente como se que dice, cobra siempre lo vas a hacer. Pero ese tío no te va a revisar la documentación, no va a hacer la gestoría correspondiente, etc. O sea, claro, la gente que busca lo barato, pues lo barato cuesta caro. Así es, exactamente. Entonces, es por eso que yo insisto mucho, y tengo muchos años dedicado a esto, es necesario capacitarse. Y ahorita venimos a hablar de esa norma de comercialización de bienes inmuebles, que es una norma que expide el CONOCER, que es el órgano, que es un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública, y esa norma tiene por objeto lo siguiente, es decir, se expide esa norma es elaborada por una serie de expertos, que son los que intervienen, y se emite un estándar. Hoy día se llama estándar, tercera norma, es un estándar que no deja de ser una norma. Es un estándar en el cual se establecen aquellas características en cuanto a habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que debe de tener una persona para acreditar que tiene capacidad para brindar servicios de comercialización. Y el CONOCER te expide un certificado oficial federal que permite, que acredita en toda la República Mexicana, es un órgano público, que acredita ante toda la República Mexicana, tú acreditas tus conocimientos en comercialización. O sea, es a nivel República Mexicana. A nivel federal, Y no que- a nivel local. Y que si me permites y corrígeme si estoy en un error, conocer se firma dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, desde mi punto de vista, técnicamente, si yo tengo una certificación de conocer, yo podría ejercer esa certificación en México, Estados Unidos y Canadá, Ah, ok. técnicamente hablando. Ahora, prácticamente, técnicamente Perfecto. es correcto lo que dices. Prácticamente, tú sabes que en Estados Unidos, ahora sí que en todos los estados, en todo hay sus reglas, su propia reglamentación, pero es un precedente que te sirve para obtener la licencia local. Eso sí, me consta porque gente que ha estado conmigo, que ha estudiado conmigo, que ha obtenido su certificado, han migrado y dentro de su trámite y se les ha aligerado el presentar ese documento que, como tú dices, por el Tratado de Libre Comercio tiene efectos, tiene presencia por lo menos en los 3 países. Entonces, lo podrás ver, las alternativas las hay. Entonces, ¿por qué es importante capacitarse? Pues por todos estos cambios. O sea, no podemos dejar de trabajar, no podemos aislarnos de la realidad. Nosotros como gente establecida, como gente seria, no podemos tratar de evitar, porque no va a ser posible. Entonces, pues por eso nosotros estamos impulsando mucho este curso de comercialización de bienes inmuebles, con el objeto de que todo mundo pues tenga acceso a estos conocimientos y a técnicas. Y te vuelvo a insistir, no hay que olvidar que el mercado es de compradores, no de vendedores. Entonces tú tienes que tener conocimientos para que esos compradores vengan contigo, porque pues lo que tienen es una oferta bárbara, Claro. y poca gente que tiene el dinerito en la bolsa para poder comprar. Entonces, este curso que estamos promoviendo tiene por objeto darte los elementos para que lo puedas hacer. Ese es el objeto fundamental. Y el instituto que dirijo, que es el Instituto de Capacitación, el SEI, Capacitación y Evaluación Inmobiliaria,
tiene por objeto, pues quiere brindar, ofrece al público este programa de capacitación, que te permite tener acceso a todas estas situaciones que son importantes. Ok, muy bien. Oye, y acerca del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ese es el conocer. Es el conocer. Ese es el conocer, que está en funciones desde abril del 2005, ha tenido diferentes etapas y ahora está bajo, es un fideicomiso que depende de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, atrás está la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo. Las competencias laborales surgen en Inglaterra para darle una constancia a gente que no ha podido o que no ha tenido acceso a estudios formales, pero sí es gente que se ha ido formando en el camino. Como algo técnico. Y la comercialización es un ejemplo. Ahora ya hay diplomados, hay másters, en fin, hay alternativas. Pero hay mucha gente que se ha hecho en la lucha. Entonces, esa gente tiene la posibilidad de, insisto, acreditar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Entonces, el curso tiene por objeto analizar todos los instrumentos que utilizas, tener los conocimientos fundamentales y que de ahí sigas tú el camino, porque esto es constante. Claro. ¿Sí? La gente cree que luego la actividad inmobiliaria no cambia nunca y es totalmente falso, ¿no? Sí, claro. Ha habido cambios muy importantes. Sí, el año pasado cuántos cambios tuvimos. Y los que faltan. Y los que faltan. Y todo el enfoque de la política, es decir, incluso grandes desarrolladoras pasaron momentos difíciles, sí, precisamente porque de pronto la reserva territorial que tenían manchas urbanas, ¿no? ya no se volvió Ya no se volvió. atractivo, dejó de ser atractiva. Entonces, esto es un cambio muy interesante, muy interesante. Es decir, como decía Federico, lo del petróleo está ahí, algún día se podrán mejorar las cosas, pero lo otro, que es tu mercado interno, que además satisface una necesidad básica, que es la de la vivienda, de la población, que tenemos déficit acumulado de varios millones según el INEGI, pues el Estado lo tiene que atender. Es decir, de la actividad inmobiliaria por lo menos 39 actividades se desprenden importantes y hay toda una cascada. O sea, tú tienes desde el peón que carga el bote de mezcla hasta el arquitecto, ingeniero, etcétera, técnico que diseña el inmueble. Si tienes un universo de trabajo impresionante. O el inversionista, el financiero, que consigue cantidades importantes de dinero para la inversión en vivienda, en inmuebles en general, turísticos. Que es otra parte que ha crecido mucho. Claro. Que ha estado, pero que tuvo su bajón. O sea, te digo, las principales inmobiliarias desarrolladores, exactamente, los principales desarrolladores del país, pues han pasado un periodo muy difícil, muchos entraron a concurso mercantil, muchos prácticamente desaparecieron y lentamente va tomando vuelo. Entonces, el Estado tiene que atender eso, es decir, por conveniencia desde todos los tipos, desde todos los ángulos que tú quieras. Fíjate que yo desde que entré en este sector hace 7 años, no he encontrado una estabilidad, porque hay un cambio constante, Sí. cada año, desde el 2008. Cámbiate de sector. Dedícate a otra cosa, ¿no? No, pero de veras, o sea, ha sido impresionante ver cuántos cambios han existido, ¿no? O sea, no hemos llegado a un punto de equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque va cambiando, cambia. Tal vez en la Cruz Roja encontrarías más que en el sector inmobiliario. Sí, yo creo que sí. Hay una constancia, sí. Hay cambios, como decíamos, en materia inmobiliaria, en materia de condominio, en materia de arrendamiento se están gestando, porque evidentemente para que se pueda detonar, ahí tienes una alternativa. La vivienda transitoria, que lo llaman los europeos, lo de la vivienda transitoria, aquí es permanente. Si la población, mucha gente no tiene capacidad de ahorro ni capacidad de compra, y eso lo debemos entender.
Entonces esa garantía constitucional, pues qué bueno que está, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, pero no todo el mundo la puede comprar. Pero fíjate, en los estados hay más población flotante, hay más, o sea, más esa la necesidad del arrendamiento, porque hay mucha gente que sale del DF, va a otros estados a trabajar, pero pues obviamente no pueden llegar a comprar, porque si tienen una casa aquí tienen que pagarla. Exactamente. Yo de hecho te voy a decir, me he peleado mucho con la gente cuando el artículo constitucional establece que todo mundo tiene un derecho a una vivienda digna. Y yo les pregunto, ¿y dónde dice en propiedad? Dice una vivienda digna. Y una vivienda digna no es forzosamente en propiedad. Claro. Entonces, propiedad, hay otras figuras, por ejemplo, en Europa se conoce mucho la hipoteca inversa, que digamos saca de problemas a gente mayor, en un momento dado que tiene la propiedad de su vivienda y que poco a poco el Estado se la va comprando, a manera de irle pagando una renta. O sea, le pagan. Exactamente. Entonces hay esquemas. Si no te dan el monto, no sé, entonces. Así es. Hay esquemas que todavía queda mucho por hacer en materia inmobiliaria, muchísimo. Y necesidad. Lo importante es eso, o sea, tenemos un déficit acumulado, pues no sé, ¿de cuántos millones te gusta? Yo estoy confundido porque yo sabía que eran 9.8 millones 9. Y de repente se fue a 14, entonces bueno. Vamos a te lo dejo en 9.8 para que nos peleamos. ¿Para qué discutimos? 9.8. Exacto. Pero evidentemente es más. Lo más probable es que el 14, y si a eso le agregas vivienda desocupada, es decir, vivienda que no ocupa sus propietarios, por diversas razones, desde la violencia hasta el movimiento laboral, porque aquí se acabó la chamba y hay que ir a buscarla ahí enfrente. El INEGI te habla de 5 millones de viviendas desocupadas. Muchísimas. Es terrible. Sí, claro. Un país con las carencias, con las necesidades, un país no rico como el nuestro, ¿cómo nos podemos dar lujo de tener esos universos así y tan contentos? No, y además, aunado a eso, pues que te obligaron a comprar fuera del Distrito Federal, ¿no? Porque era la única alternativa. Que te engañaron, ¿no? Muchas veces, bueno, digo, no nos olvidemos del engaño, pero que te obligaron a comprar en otro lado, ¿no? Sin embargo, Héctor, te voy a decir, eso yo creo que hizo madurar al mercado y te voy a decir mi percepción. A principios del sexenio pasado, o a mediados del sexenio antepasado, digamos, tú llegabas y el desarrollador a lo mejor llenaba un camión con torta y refresco, llevaba a la gente y los hacía firmar. Así es. A fines del sexenio pasado, la gente, tratabas de hacer eso y te decían, no, a ver, espera, sí, no. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué, de qué características, a qué distancia, etcétera? O sea, los golpes nos hicieron madurar, pero hoy tenemos un mercado más maduro que hace 13, 14 años. Sí, es cierto. No, y además entendimos la bondad de aprovechar, buena, mala o mediana, porque no estoy idealizando, pero aprovechas la infraestructura, el equipamiento y los servicios que hay en las ciudades. O sea, tú tienes un país como el nuestro, no se puede seguir dando el lujo de crecer horizontalmente, tiene que crecer verticalmente. Tienes que densificar el uso del suelo para que se pueda aprovechar toda esa infraestructura, todo ese equipamiento, todos esos servicios que ya existen. Como te digo, buenos, medianos, pero no es lo mismo de construir ahí en la punta del cerro nuevamente todo eso, ¿no? Eso te cuesta millones. Que ahí entramos a otra polémica, en cuanto al valor de la tierra. O sea, ya entraríamos a otra discusión, porque bueno, tú sabes que la necesidad ha orillado a hacer esas manchas urbanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato. Sí. Comprar afuera que comprar aquí. Hoy por hoy aquí comprar en el Distrito Federal es carísimo. Sin embargo, habría que hacer algo como para poder reevaluar otra vez la tierra. Que permita que puedan construir a precios más bajos. Y todo en función de la tierra. Es que exacto, yo te voy a decir, lo mismo te cuesta construir un metro de aquí en Ciudad Neza
Sí. como Lomas de Chapultepec. Exacto. El Lo problema mismo. es el suelo. Sí, Sí, exactamente. el suelo. Sí. Suelo, y el suelo pues va a tener que tener una regularización como la tienen todos los países. O sea, no debe de tener una ideología determinada el país. Países 100% capitalistas tienen eso para evitar la especulación excesiva del suelo. Exacto. Ahora, tienes planes, por ejemplo, por decir otro, los SODEX, que está sacando las zonas de desarrollo económico social que está sacando ahora el Distrito Federal, que eso le está afectando al mercado terriblemente. Dices, bueno, ¿y dónde va a salir el dinero? ¿Quién sabe? Entonces te pretenden hacer una ciudad de la salud, te pretenden hacer una ciudad de la cultura, una ciudad judicial, etcétera. O sea, redistribuir totalmente la ciudad. Tlalpan, en la zona de Tlalpan, es lo que están haciendo y van acelerados, utilizando a uno de los hospitales que utilizan mucho, y los hospitales del Estado, o sea, privados y del Estado, crear una ciudad de la salud. Estás hablando de barbaridades, o sea, sí, a lo mejor no barbaridades, pero sí de proyectos faraónicos que implican, por un lado, mucho dinero. Imagínate trasladar. Segundo, mucho, es decir, el que tengas que cambiar el uso del suelo. Si era en el Distrito Federal, las características que los planes de desarrollo urbano están más atrasados que otra cosa y Exacto. no los cambian. Entonces han encontrado figuras alternas para que ahora sí que de dedazo el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal cambie ese uso de suelo. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Uno de los graves problemas de esta ciudad que nunca nadie habla, el agua. El agua. ¿No? Esas zonas, todo esto que tienen planeado hacer, aguantamos las condiciones actuales del agua, porque nosotros tenemos unas condiciones terribles, dificilísimas, ¿estás de acuerdo Sí. conmigo? Sí, totalmente difíciles en el agua. Hay zonas donde no hay agua y nadie te lo dice, ni las autoridades de los particulares te ven, Sí. pero no hay agua. Entonces, hay mucha ebullición. Y si a eso le agregas que desgraciadamente muchos gobiernos, como el Distrito Federal, le ponen la nota ideológica, ¿sí? Entonces, son de izquierda, porque toman una serie de medidas aparentemente populares, aparentemente de beneficio social, que a la larga la cuenta la tiene que pagar alguien. Como imagínate, eso es la ciudad de la salud, quieren concentrar hospitales privados y públicos, ya los públicos ya buena parte de las zonas hospitales de Tlalpan, crear vivienda para que el enfermo, para que las enfermeras, médicos y demás no se desplacen por la ciudad. Pues es lo que estamos diciendo. No, pero Es increíble. no, y Más claro, o sea, albergues, más cosas para satisfacer las necesidades de la gente que viene acompañando a los enfermos. Es algo fuera de toda proporción. sí, no, o sea, no. Pero lo están haciendo. ¿Y qué hacen? Te cambian el mercado, te distorsionan el mercado. El bando 2 de triste memoria, ¿qué hizo? Trastocar el mercado inmobiliario. Entonces no es que esos inmobiliarios son unos pillos, es que esos inmobiliarios especulan, es que esos inmobiliarios tal y cual. Lo que pasa es que todo esto trastoca el mercado y nos faltarán rivales, no necesariamente los inmobiliarios, los propietarios de la tierra. Entonces eso es algo que pasa continuamente en esta ciudad. Y entonces el mercado está loco, está fuera de razón. No hay de veras. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ahorita en Mazarik estábamos vendiendo un predio en $11,500. O sea, es locura. Un metro cuadrado en $11,500 en Mazarik. No es una locura. tan conflictiva como es Mazarik, Sí, en todos sentidos. sí, de todas maneras sí, pero pues eso que le quieren hacer la quinta avenida de Latinoamérica, pues o sea, le están dando en toda la torre, ¿no? O sea, es ilógico lo que están poniendo en el precio. Ilógico, verdaderamente. Pero bueno, ahora sí,
Pues sí, pero la propia, no el que lo cumple, ¿no? La propia autoridad diciendo es que yo estoy haciendo labor social, pero está afectando mucho. Como hay un profundo desprecio por los intereses privados, cuando que el factor de la vida de esta ciudad y de toda la república es en un porcentaje muy alto el elemento privado. Es decir, ese inversionista micro, pequeño, mediano, grande, que arriesga, que te brinda servicios, que te brinda productos. Eso es siempre el chivo expiatorio, a ese siempre hay que pegar, siempre hay que pegar. Pero el Estado no, porque además ni siquiera es su función. El Estado no está para generar riqueza. El Estado está para administrar el bien común, los recursos que generamos todos, etcétera. Pero el Estado no está para generar riqueza y no la genera. Si algo ha tenido este periodo, el periodo que llevamos, es que ha sido muy desafortunado en sus inversiones, muy desafortunado. O sea, la economía ha sido uno de los periodos en que el Estado mexicano ha tenido más recursos. Se incrementó la recaudación fiscal, se abrió la puerta al endeudamiento que habíamos tenido tasa cero y de pronto no, es que esto es una camisa de fuerza, vamos a abrir. Bueno, ahí está el dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la economía no arranca? Hemos tenido crecimientos del Producto Interno Bruto del 1%. Mientras que la inflación es mayor, entonces ese crecimiento técnicamente es muy relativo. Entonces, esos son problemas reales. Es un problema real. Está bien el periodo electoral, pues vamos a oír 1000 historias y 1000 fantasías, pero lo que vive la gente es eso. Lo que vive la gente es que no tiene un sueldo suficiente. Es decir, ya una gente que gana 6,000 pesos mensuales es una gente afortunada, pero muy afortunada. Pero con eso puede sobrevivir. Bueno, pero es la realidad. Pero es la realidad. Y tienes a los ambulantes, al mercado informal, en un crecimiento impresionante. Por eso te pueden decir, sí, es que ha crecido los números del seguro social, etcétera, sí, pero ve el crecimiento del mercado informal. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que preocuparnos. Si a eso le agregas inseguridad, si a eso le agregas campañas de partidos que están detrás del desprestigio y de la destrucción del Estado mexicano, diciendo que no hay un Estado de Derecho, si todavía medianamente puedes andar a la calle, ya hay instituciones, ya hay una serie de cosas, ya hemos visto una campaña para destruir a México. No sé qué cosa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es muchas veces cuando te pones a pensar de las noticias que llegan de Medio Oriente, dices, bueno, ¿y realmente México está tan perdido? Y ves, y además que nos toca recuperarlo a nosotros, tal cual. O sea, y es lo que decías, bueno, tenemos que capacitarnos, tenemos que profesionalizarnos, y el camino es por aquí. Sí. Hay que tomarla hay que tomarla de cuota. Sí. No. El segundo. Sí, lo mejor, la verdad. Esa es en realidad. Están preparados para eso es lo que luego no le gusta enterarse al inmobiliario. O si no, dices que yo soy tonto, yo soy torpe, yo no vendo porque no sé vender. No. Primero tienes que capacitar, pero también tienes un mercado y dentro de la capacitación debes de conocer tu mercado y actuar en consecuencia. Hay que olvidarnos, como dicen por ahí, que las crisis son darwinianas. ¿Sí? ¿De qué hablaba la teoría de Darwin? Pues de la extinción de las especies, de la selección de las especies. Entonces todos queremos sobrevivir, todos debemos de sobrevivir. ¿Cómo es la forma en que puedes sobrevivir? Solamente a través del conocimiento, de la preparación, del trabajo adecuado y profesional. Sí, no hay otra. Ahora, mi querido Héctor, si me permites dar mi número telefónico por si la gente le interesa. Y a mí lo que me gustaría un poquito, Marcelo, es, no sé si nos pudieras hablar rápidamente de, así a grandes rasgos, de los temas que se ven en el curso que tú impartes,
Así a grandes rasgos, ¿no? Pues partimos, te agradezco, partimos de este marco que hemos estado hablando, que es importante conocer, económico, jurídico, social, es decir, un conocimiento, de ahí pasamos a un conocimiento del mercado, de cómo está el mercado actual, y después contemplamos por un lado al cliente vendedor, el que te da el producto para que tú realices tus actividades, y por el otro lado hablamos del cliente comprador. Entonces, ¿cómo vas a manejar? ¿Qué instrumentos vas a utilizar? ¿Qué necesitas para darle un buen servicio a ese cliente vendedor? Y por el otro lado, que lo mismo, instrumentos que necesitas para darle servicio al cliente comprador, cliente vendedor, cliente comprador. Cómo lo vas a poder poner en contacto y cómo vas a poder culminar exitosamente la operación. El curso que nosotros damos contempla dos aspectos, porque mucha gente antes decía, es que eso no me interesa, pero yo no me dedico. ¿A qué contempla? La venta unitaria y la venta múltiple. Punto. Ya antes ese divorcio tan tajante entre venta unitaria y venta múltiple, creo que se va reduciendo, porque si hay alternativas de venta múltiple o unitaria, pues no tomas una o tomas otra. Entonces, la idea del curso es dar esta visión de conjunto al profesional inmobiliario. Eso es lo que hacemos en el curso. Es un curso interactivo, es un curso donde la experiencia de las personas es valiosa. Pues si estamos en competencia laboral, pues vamos a ver de habilidades, destrezas, conocimientos de cada quien. O sea, todo el mundo aporta. Tú eres, como expositor, eres un conductor, tú propones temas, tú tienes materiales de apoyo, pero la parte importante es el intercambio, que no es fácil que se dé entre los profesionales. Y por ejemplo, aquellas personas que desean incursionar por primera vez a esto y dicen, bueno, yo me voy a capacitar antes de empezar, ¿qué tan conveniente es? Es conveniente porque de pronto les abres un horizonte que desconoce. O sea, te insisto, el que cree que es poner un letrero, decir que vende bienes y raíces, como dice luego por ahí, el que pone un número telefónico y la gente va a llegar a borbotones, pues está equivocado. Eso ya, ese periodo ya acabó. Es como la gente que dice, yo nada más me interesa venderte contado, el crédito no me interesa. Yo te voy a decir una cosa, Marcelo, fíjate que acá has tocado un tema bien importante. Anteriormente sí era lo de la manta, ¿sí? Pero ahora el internet, la tecnología ha avanzado demasiado. Y qué bueno, por seguridad para el propio vendedor. Claro. ¿Por qué? Porque pues, ¿cuántos casos no hubo que supimos nosotros de que llegaban, tocaban y a ver, quiero ver su casa y adentro, vienes, ¿no? Claro. Bueno, si a un compañero le acaba de pasar eso el sábado, a Miguel, del grupo VIP, lo asaltaron, un tipo y una mujer. Llegaron, fue a mostrar todo, pum, dije, a ver, viene todo. No me interesa la casa, lo que me interesa es tu dinero, a ver, viene. Y vamos. Antes puede contar. Antes puede contarlo, ¿no? Entonces, también estamos en una situación de mucho cuidado, ¿sí? Pero debemos, yo soy de la idea, y a lo mejor está mal, y mis compañeros a lo mejor me lo van a criticar, pero yo debería desaparecer las mantas. Por seguridad. Por pura seguridad a nuestro cliente. Estás mencionándole quién está vendiendo en su casa. Y para eso tenemos que trabajar un poco más acerca de con la tecnología. Y ahí sí, déjate decir que ahí sí vamos a ver quién es el mero mero. Vendiendo. Ese es el camino para depurar el mercado. Ese es el camino. Que si lográramos eso, Marcelo, otra cosa sería esto, ¿eh? Claro. Y se va dando naturalmente. Creo que se va dando naturalmente. Cada día más gente está entrando a estos universos. Una característica también del mercado es que durante mucho tiempo fue un mercado de nombres muy tradicionales, de familias dedicadas a esto, en donde poco se movía el asunto, porque así lo hacía mi papá y así lo hacía mi abuelo.
Y ahora de pronto, no sé tú qué opinas, se ha abierto al ejercicio profesional de mucho joven, se está presentando mucho joven que de pronto decidió esta actividad, joven que creció con la tecnología, que valora la tecnología y que que está ya revolucionando el mercado. Pero al final te voy a decir una cosa, Marcelo, volvemos a lo mismo, necesitamos la experiencia. Claro. O sea, sí, el que tú vengas con la tecnología y todo eso y puedas empezar a trabajar, volvemos atrás a caer lo mismo, te falta experiencia, te falta práctica, ¿sí? O sea, debemos de desaparecer lo que siempre hemos peleado, ¿no? Y perdón nuevamente, ¿no? Pero las amas de casa, ¿no? Que quieren vender mientras los hijos van a la escuela. Aquellos que se quedaron sin empleo y mientras consiguen un empleo quiero trabajar aquí. O aquellos que vienen a probar suerte, ¿no? Y que ahorita la situación económica del país, ven el sector inmobiliario con signo de pesos, o sea, de que hay mucho dinero. Entonces, la gente quiere el camino fácil, pero volvemos a lo mismo, no están preparados para enfrentarse. No, y se van a dar topes. O sea, ese camino fácil, salvo tu mejor opinión, no existe. No. Ese camino fácil, No. durante mucho tiempo sí lo fue. Pero estamos hablando Hace muchos años, de muchos años. Eso se ha ido cerrando. pero porque no había competencia. Pero no había competencia, porque las operaciones eran sencillas, no había este mundo, o sea, la legislación de lavado de dinero, pues ni por aquí te pasaba. Exacto. La legislación de extinción de dominio, ¿qué es eso? Ya, pobres colombianos están amolados, ¿no? Y de pronto tienes todo aquí presente, todo presente. Marcelo, no hemos tenido nosotros culpa en ese sentido. Tú dices, por ejemplo, lavado de dinero, extinción de dominio. Por ejemplo, y refiriéndome al arrendamiento, no hemos hecho nosotros irregular o informal el mercado del arrendamiento, y por eso tenemos que ser más regulados hoy en día. Sí, sí. Y una de las razones, vuelve a aparecer el Estado, es la legislación encaravosa para el arrendador, sí, para el propietario. Entonces, hubo periodos, por ejemplo, en la época de Ruiz Cortines se estableció una exención y se generó la creación de viviendas de renta. Pero en términos generales ha sido tratar de proteger en forma desproporcionada al arrendatario. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues no invierte en esto, punto número uno. Sí, claro. O punto número dos, el que invierte tiene relaciones informales en el arrendamiento, no celebra contratos, y muchos administradores pretendidamente profesionales lo permiten. Y durante mucho tiempo, si te llegaba una gente y te decía, oiga, yo le pago a usted, le alquilo, le pago un año por adelantado en dólares, y si quiere se los deposito en Estados Unidos. Y la gente corría, y el inmobiliario corría y tomaba. Bueno, y al rato se topaba. ¿corría o corre? Yo tengo clientes que hoy en día me reclaman, oye, ¿por qué no le tomaste el año de renta? Le digo, tómaselo tú, yo. Claro. Lo que quiero es una buena relación con tu inquilino, porque quién sabe quién se esté metiendo a tu casa, a tu inmueble. Sí, porque ¿quién te va a estar pagando un año por adelantado, no? Digo, Sí, y si no se lo pides, y en divisa extranjera, y con el problema de la revaloración del dólar, ¿quién te va a llegar a ofrecer Sí, eso? no. Pues nadie. Entonces, si alguien llega y te lo ofrece, pues quiere que no te pares por el inmueble. En fin, son situaciones completamente regulares. Sí. Entonces, sí hemos propiciado, pero ya nos alcanzó. Entonces, la gente tiene que tener conocimiento. Yo sigo en mi marcha. No, y estoy de acuerdo. Y bueno, pues pues ya llegamos casi hasta el final, Marcelo. Perdón que abruptamente tengamos así que cortar, pero lo que sí quiero, bueno, y yo creo que Federico me va a apoyar, es el que vengas nuevamente con nosotros a platicar temas así de interés. Creo que fue demasiado interesante, ¿sí? Y que ojalá nuestro auditorio tome en cuenta esta capacitación, que de veras yo creo que es demasiado valiosa,
¿sí? El que estemos preparados, el que estemos certificados, y que de veras no lo echemos en un saco roto, vayamos adelantándonos a lo que sabemos que va a suceder, porque tarde o temprano va a suceder, y qué bueno que suceda, porque nos va a ayudar. Y hoy mejor estar preparado ahorita para que tengamos una ventaja competitiva, aquellos que nos queremos preparar, ¿no? Y bueno, y Marcelo, entonces sí, te hacemos una invitación para que próximamente este es tu canal, vengas con nosotros a platicar. Encantado, es un placer estar con ustedes. No, al contrario. Y bueno, pues ya saben, las puertas están abiertas aquí del canal. Y antes de que nos vayamos, sí quisiera que nos des, por favor, tu teléfono, tu correo electrónico, donde podemos comunicar para que te puedan contactar la gente y que vean tu programa de cursos que vas a tener. Perfecto. Mira, la organización se llama Capacitación y Evaluación Inmobiliaria. El teléfono es 54 24 19 55 y el correo electrónico es seynacional@prodigy.net.mx. Si me lo vuelves a repetir, por favor, Marcelo. Es seynacional. C de Carlos, E de Esteban, I de Ignacio. Okay. Nacional. Okay. @prodigy.net.mx. ¿Y tu teléfono nuevamente? Es el 54 24 19 55. Ok. Federico, antes de despedirnos, si quieres hacer algún comentario. Pues también invitarlos, también un comercial, el próximo jueves, 8:30 de la mañana, vamos a tener un panel de discusión sobre, estamos apoyando nosotros que el arrendamiento para el inquilino sea totalmente deducible, y con esto, bueno, metimos un tema que es IVA en la renta de vivienda, y sobre ese tema vamos a hablar en este panel, en donde el presidente nacional de AMPI va a ser el moderador. Va a haber 2 personas, además muy connotados inmobiliarios, digamos, 4 de los 5 panelistas muy connotados, y tu servidor, que es el único no muy connotado, pero bueno, también voy a estar ahí. 2 que van a defender el no al IVA es Roberto Barrios, quien fue presidente de AMPI Ciudad de México, y Adolfo Kunz, que fue incluso el fundador del Instituto de Administradores de Inmuebles, presidente nacional, presidente local de AMPI. Ellos van a estar defendiendo el no al IVA, y defendiendo el sí al IVA va a estar Juan Jaime López Cano, también expresidente nacional de AMPI, y tu servidor como director del Instituto de Administradores de Inmuebles, y te digo como moderador Antonio Hanna Graya, que es el presidente nacional de AMPI. No, pues está muy interesante. El próximo jueves a las 8:30 de la mañana. ¿En dónde? En el Café de Tacuba. El Café de Tacuba, ahí en el centro, en la calle Tacuba. Bolívar, así es. Ok, perfecto. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. ¿Costo? 350 pesos a los que no son socios del instituto, y los que quieran ser socios ese día se pueden inscribir. Ok, y para los que son socios 300 pesos. 300 pesos. Ok, bueno, pues ahí tenemos esta invitación, va a estar muy interesante. Aquí con nuestro buen amigo Federico, apoyando porque se cobre el IVA, pero bueno, ya escuchó las razones. No, y bien, ¿no? Porque se puede ser tasa cero. Así es. Entonces, la verdad, ya estuve platicando y muy interesante, y yo creo que yo también te voy a apoyar. Sí, no, y bueno, yo creo que va a ser un tema importante platicar dentro de 8 días acerca de cómo nos fue, a qué fue lo que se llevó y demás, ¿no? Claro que sí, bueno, con mucho gusto, Héctor. Bueno, gracias. Pues ok, pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, Marcelo, Federico, gracias por integrarte aquí al equipo de Astele. Claro, gracias por aceptarme por acá. No, va a ser muy valiosa tu participación, al igual, Marcelo, la tuya, el que estés con nosotros, ya sabes, nuevamente te repito, esta es tu casa, y aquí te queremos ver más seguido para que nos sigas, mucho gusto. Aquí, ahora sí que enseñando, ¿no? ¿Sale? Acerca del sector inmobiliario. Encantado, sí, es un tema apasionante. Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo, estimado auditorio, nos despedimos, muy buenas noches, y nos vemos dentro de 8 días, igual por este mismo canal, de las 8 a las 9 de la noche, en el programa Tu Espacio. Muy buenas noches, gracias.